Hola, buenos días amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma. Y hoy en nuestro tiempo de entrevista tenemos a alguien ya conocido, a alguien que en su momento le entrevistamos por otro de sus grandes libros, porque este es un autor que, bueno, no es que sea bueno, es lo siguiente, es un hombre que mantiene siempre una excelente calidad en cuanto a lo que es escribir y una súper calidad, como dicen ahora, en cuanto a los datos, porque otra cosa no, pero Daniel Aquiyoye, lo debe pronunciar fatal. Buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches. Que, bueno, eres un hombre que en tus libros de historia haces algo muy importante y es mantener un nivel de datos muy superior a lo normal, porque hay mucha gente que pone muchas cosas, pero muy discutibles y sobre todo que no se apoyan en nada o no nos dicen en qué se apoyan, pero no es tu caso, porque precisamente tú eres uno de esos autores a los que es más fácil leer precisamente porque lo que nos está contando es verdad. Y bueno, pues te tenemos aquí para que nos hables un poquito sobre tu último libro, que tiene un nombre muy especial y muy napoleónico, ¿no? Bueno, España con honra hace alusión a ese grito revolucionario del general Juan Prim, el almirante Topete, en septiembre de 1868 desde la bahía de Cádiz, ¿no? Y que dio inicio a ese episodio de la historia de España conocido como el sexenio democrático o sexenio revolucionario. Bueno, yo he dicho lo de napoleónico porque la primera vez que yo he captado ese España con honra fue precisamente en ese momento de nuestra historia. Pero tú te has ido mucho más allá y ha sido un momento muy importante. Para mí, el general Prim es quizá uno de los hombres más preclaros que ha tenido la historia de España. No sé si estás tú de acuerdo, ¿no? Bueno, siguiendo a otros compañeros que han estudiado su figura, es sin duda un personaje clave en la historia española, un centauro carismático que aunaba la milicia y la política e intentó luchar por la mejora del país, ¿no? En un tiempo bastante convulso y en el que ejerció como ministro, ejerció en la elección de un nuevo rey para España, que su elegido era Amadeo de Saboya, y bueno, no pudo desarrollar su labor porque acabó finalmente asesinado en la calle del Turco. Bueno, en la calle del Turco en Madrid, bueno, hay una placa ahora mismo todavía en el sitio donde eso sucedió, muy cerquita del actual Banco de España y muy cerquita, bueno, entre medias del Banco de España, digámoslo así, y las Cortes, el edificio de las Cortes, un sitio habitual y un sitio donde, bueno, pues le esperaban para verle muerto. En el libro, yo es que no he tenido la oportunidad todavía de leerlo, pero tampoco vamos a destriparlo. ¿Centras el libro en estos dos personajes o lo centras más en la época en la que se desarrolla la acción? Bueno, en el libro trato 130 años de historia de España, que no es poco, ¿no? Pero he intentado una labor de síntesis y que sea clara para la gente, ¿no? Desde la monarquía de Carlos IV, al que muchas veces se ha comprendido mal por el trágico final de su reinado en 1808, con la invasión napoleónica, hasta el reinado de Alfonso XIII, en el momento en el que el monarca abandona la senda constitucional y da el poder a Miguel Primo de Rivera. 130 años condensados en un libro para explicar qué, o sea, qué es lo que pretendes con el libro. No solo una lección de historia, unos conocimientos, sino que creo que pretendes lanzar una idea acerca de la idiosincrasia del español, ¿no? Bueno, lo primero es comprender el pasado, porque si no comprendemos el pasado y además comprenderlo en su contexto, ¿no? Ver también que hemos heredado muchas cosas de ese siglo XIX, a veces con tan mala fama, y ahí va también una de las líneas del libro, a desterrar un montón de tópicos, bulos, lugares comunes que se tienen todavía en la cultura popular
sobre ese periodo de la historia y que muchos historiadores ya han desterrado, ¿no? Desde que España fue un fracaso, que el siglo XIX fue un atraso, que España fue un país excepcional en el que no triunfaba ni el liberalismo, ni el nacionalismo, ni el Estado. Pues no, yo aquí lo que demuestro, basándome en las fuentes, basándome en las investigaciones, es que España se constituyó como un Estado-nación europeo más en ese siglo que fue de guerras civiles y cambios políticos para todos los países de Europa y de América. Lo que sí es cierto es que quizá desde 1800 hasta 1900, aunque tu libro abarca más, lo que hay es un periodo muy convulso, lleno de guerras, lleno de intrigas, lleno de puñaladas por la espalda y lleno de asesinatos como el de Prim. ¿Eso pudo influenciar negativamente en el devenir de la historia española? Bueno, insisto, es tan convulso como el de, por ejemplo, nuestra vecina Francia o el vecino Portugal, por no irnos ya a otros países, ¿no? Y obviamente marcó el devenir político y social del país, igual que la Guerra Civil Francesa de 1871 marcó el devenir de Francia, o las guerras o las guerras liberales marcaron el devenir de Portugal, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, las guerras civiles carlistas, que fueron 2 y no 3, o la sucesión de gobiernos dieron inestabilidad en ciertos periodos. Obviamente, en un país se hubiese producido una mayor estabilidad institucional, pues igual el desarrollo hubiese sido otro. Pero lo que quiero insistir es que al final del recorrido, España en el siglo XIX no sale mal parada, o no sale desde luego tan mal parada como a veces se ha visto con una óptica muy de 1898, ¿no? En el que predominó un pesimismo que no hacía justicia a la realidad del momento ni a la realidad histórica. Tú has hablado de la inestabilidad política en Portugal, lo cual, bueno, la mayoría de nuestros oyentes desconocen, pero es muy interesante porque, bueno, Portugal, que es una monarquía, acaba siendo a principios del siglo XIX, perdón, a finales del XIX, principios del siglo XX, pues desaparece esa monarquía, además de una manera totalmente trágica, como es un asesinato, digamos, múltiple. Y Francia, pues ese 1871 en que la sangre riega las calles de París y de muchos otros lugares. Pero, desde mi punto de vista, igual que Portugal, pues no le fue muy bien social y económicamente, a Francia al final tuvo un sentimiento positivo desde el punto de vista social y económico, porque a principios del siglo XX Francia es un faro. ¿Cómo es posible que nosotros, que indiscutiblemente tuvimos esos desastres como las guerras carlistas o las diferentes guerras por Cuba, que no fue una guerra como la gente se piensa, la del 98, sino que hubo una guerra en Santo Domingo, hubo algunas otras guerras en toda la zona del Caribe en las cuales nos vimos implicados? ¿Cómo es posible que cayésemos en esa desazón y ese desastre, mientras que países como Francia, pues precisamente se convierten en un faro de Europa después de todo eso, ¿no? Bueno, en cuanto a Francia, entre 1871 y 1914 viven un trauma nacional muy intenso que no se vive en España, porque Francia en 1870 pierde parte integral de su territorio nacional europeo, Alsacia y Lorena, cosa que no le ocurre a España. España perderá las provincias americanas en 1898, Cuba, Puerto Rico y Filipinas en Asia. Y es un trauma nacional también, pero distinto, pero produce efectos similares. En Francia también van a estar mirando el pasado reciente como una sucesión de guerras civiles francesas que vienen a decir que se ha hecho mal, ¿no? Lo que pasa es que después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, Francia va a mirar con otros horizontes al siglo XX, ¿no? En el caso de España, el trauma de 1898 se cala, ¿no?, en las élites regeneracionistas y en las élites políticas a derecha e izquierda, ¿no?, en una larga tradición. Y se va a ver como eso, el desastre, ¿no?, la pérdida de Cuba. Cuando en realidad en 1898, si nos atenemos a los hechos,
no cambia ni el gobierno, sigue la monarquía y la economía va mucho mejor con la repatriación de capitales de Cuba, la reindustrialización de buenas partes del país, no solo País Vasco y Cataluña, sino el Valle del Ebro, la cornisa cantábrica. Y lo que ocurre es que al haber esa crisis de conciencia nacional, tanto políticos de derecha como de izquierda se van a coger ese discurso regeneracionista diciendo que todo ha sido un desastre y que van a arreglarlo, ¿no? El caso más paradigmático será en 1923 Miguel Primo de Rivera, ¿no? Pero luego sucesivamente en el siglo XX va a ocurrir lo mismo, ¿no? La Segunda República va a decir que va a hacer las reformas que nos han hecho en el siglo XIX. La dictadura franquista va a decir que el siglo XIX ha sido un desastre y que lo tienen que arreglar ellos. Y así ha llegado hasta hoy esa visión negativa del siglo XIX. Pero a comienzos del siglo XX, el nacionalismo español sigue siendo fuerte. Y de hecho es cuando surgen esos nacionalismos alternativos o periféricos, vasco y catalán, a comienzos del siglo XX, no antes, porque en el siglo XIX el nacionalismo exitoso es el español, es cuando se tienen que legislar, por ejemplo, cuestiones que hasta entonces no se habían legislado porque no había hecho falta, como que la bandera española, la bandera rojigualda, ondee en los ayuntamientos, que eso se hace a comienzos del siglo XX porque se empieza a criticar en algunos puntos por estos nacionalismos periféricos. Pero hasta entonces no había hecho falta ni legislarlo porque no hacía falta. Todo el mundo entendía y todo el mundo luchaba, a derecha e izquierda, desde el centro y de la periferia, por dominar la construcción del Estado-Nación que era España. Uh-huh. Entonces, la construcción es exitosa hasta ese momento. Yo es que estoy viendo que tu libro es un libro basado más en el optimismo y tratando de limpiar esa faceta de desastre que en España, en Francia o en Portugal existe. ¿Tú crees que al final del libro tú logras que la gente comprenda que las cosas no son como nos las ha vendido la propaganda, sino que son de otra manera? Yo lo que intento es que para empezar se vea todo en su contexto, porque a veces nos miramos mucho el ombligo en España sin ver lo que sucedía alrededor y ver que no éramos tan diferentes o tan excepcionales como a veces se ha dicho, ¿no? Y lo que trato es ver la complejidad, que todo tiene sus luces y sus sombras. Y ante, podríamos decir, una leyenda negra, ¿no? de esa España caínita, España fracasada y atrasada en el siglo XIX, yo pongo sobre la mesa esa comparativa, esos hechos, esa importancia desde la Constitución de Cádiz, que es el faro del liberalismo europeo y americano en toda la primera mitad del siglo XIX, desde esa España que parecía no importar desde determinadas visiones, pero que sin embargo toda la diplomacia europea está pendiente de lo que ocurre en España, pendiente de quién gana la guerra carlista, pendiente de con quién se casa la reina Isabel, pendiente de quién es el rey de España en 1870, lo que provoca la guerra entre Prusia y Francia. Uh-huh. Pendiente de quién gana la guerra contra Estados Unidos en 1898, que ahora decimos sí, fue derrotada, pero en su momento no estaba nada claro. Todo el mundo estaba expectante. Ya, porque quizá tratando de limpiar desastres o conjuras o traiciones, pues se echaba la culpa a determinadas cosas que no eran y así acabó la cosa. Oye, hay una cosa que me llama a mí poderosamente la atención y es esos cambios bruscos en la política causados por acciones bélicas, digámoslo así. Han tratado de vendernos siempre los golpes de Estado del siglo XIX y han tratado de vendernos siempre diversas actitudes de presidentes del Consejo de Ministros. La dualidad esa entre liberales y conservadores o el asesinato de un presidente del Consejo de Ministros en un balneario que coincide con el cambio de rumbo político frente a Cuba y que es, digamos, se aprovecha como mecha de iniciación de la última guerra de Cuba. ¿Tú crees que es tan importante o lo reflejas así en tu libro, la desaparición violenta de instituciones, de situaciones o el asesinato de gente como Cánovas? Bueno, la violencia y la violencia política es algo consustancial
a todo el siglo XIX en general, ¿no? En la construcción de todos los estados-nación modernos. Porque en buena medida se parte del vacío o del shock provocado por las guerras napoleónicas, que devastan Europa y España en particular a comienzos del siglo XIX. Y van a dejar a mucha gente armada y mucha gente que ha participado mediante el fusil en la política, ¿no? Y eso se va a prolongar por lo menos hasta los inicios de la restauración con Alfonso XII, ¿no? Uh-huh. Y entonces va a haber políticos y militares que van a figuras políticas y militares relevantes que van a perecer, bien asesinados, bien fusilados, bien fruto de revoluciones o de acontecimientos bélicos, ¿no? Del periodo. Por ejemplo, mencionabas el asesinato de Cánovas por un anarquista italiano. Eso nos da también una idea de la internacionalización de la política, ¿no? Que no es solo cosa española, porque es un italiano el que acaba en el balneario de Agreda con Cánovas. Y luego, por ejemplo, el asesinato de Prim sí que es un punto de inflexión, porque ahí nos queda, por ejemplo, la ucronía, la historia contrafactual de qué hubiese pasado si Prim hubiese sobrevivido. ¿Podría haber estabilizado la monarquía de Amadeo de Saboya? Es un interrogante que nos queda abierto. Y luego, por ejemplo, tenemos la violencia desplegada en momentos de guerra. Hay una frase, el título de una obra de 1835 del conde de Toreno, que habla de la guerra de independencia, ¿no? Y la define como levantamiento, guerra y revolución. Esas tres palabras para mí definen mucho, al menos las tres primeras, las tres cuartas partes del siglo XIX. Ese levantamiento de revolución. Ahora que sacas ese tema a relucir, si tú ves la evolución de la guerra de independencia a pesar, de la falsa independencia, porque nosotros ya éramos independientes antes, pero el tema yo lo veo de la siguiente forma, en el sentido de que si bien al pueblo se le vendía lo de Fernando VII el deseado, sin embargo las élites, sobre todo las élites que están en Cádiz y que elaboran esa constitución, la PEPA, buscan más un país liberal, una situación en la cual a lo mejor no se pretende que haya una monarquía. No sé si eso llevo yo algo de razón o estoy muy equivocado. Bueno, en primer lugar, Fernando VII es percibido por la gran parte del pueblo español, incluido esos diputados gaditanos, como el deseado durante toda la guerra, ¿no? Se le ha visto como víctima de Godoy, como víctima de Napoleón, y se piensa que va a ser el buen rey paternal que va a regresar y regenerar el país, ¿no? A la vuelta de su cautiverio en Francia. En el caso de los diputados gaditanos, eran todos monárquicos y católicos, ¿no? Y así lo establece la Constitución. Lo que eran liberales y están haciendo una revolución. Y una revolución que además se va a tomar de modelo en Europa porque es incruenta, ¿no? En 1812, la proclamación de la Constitución, que es una más avanzada incluso que otras francesas que se habían intentado instaurar, o incluso la que supuestamente había otorgado los Bonaparte a España en 1808. No hizo falta que ningún Bonaparte ni ningún francés trajera la modernidad a España, que ya había modernidad, ilustración y liberalismo en España, ¿no? Y lo demuestran estos diputados gaditanos que establecen una monarquía constitucional. No en ningún caso están pensando en una república, sino un monarca con poderes limitados. El republicanismo español empezará a surgir sobre todo a partir de la década de 1830, llegando con fuerza a 1873 para desinflarse en los años siguientes y volver a coger fuerza ya en el siglo XX. Bueno, estábamos hablando de ese Fernando VII, pero bueno, luego después hemos sabido que su cautiverio en Bayona no era tal cautiverio, era casi, no digamos que estaba él allí voluntariamente, pero vamos, que tampoco le estaba sujeto con cadenas en una celda. Eso por un lado. También tuvo cierta colaboración con Napoleón durante bastante tiempo y al final cuando vuelve, pues quiere volver al absolutismo, ¿no? Y eliminar esa constitución. Y ahí tenemos un episodio para mí muy importante y que marca
pues la primera parte del siglo XIX, que es el levantamiento de cabezas de San Juan por el segundo batallón del Regimiento Asturias, y que, bueno, digamos que marca un cambio muy, muy significativo y que quizás sea antimonárquico, pero que dura apenas 2-3 años, porque el trienio liberal pues es en 1820-1823. ¿Le das tú mucha importancia a ese trocito de historia? Bueno, ahora precisamente al calor del Bicentenario, como siempre ocurre, Sí. con las efemérides, se ha publicado muchísimo sobre el trienio constitucional o trienio liberal, ¿no? Y es que es importante porque en un momento en que en Europa predominan las monarquías tradicionales, las monarquías salidas del orden del Congreso de Viena de 1815, con la Santa Alianza para evitar la revolución en toda Europa, España se convierte en una isla de libertad y de refugio para italianos, polacos, franceses, portugueses, que van a venir aquí cuando en sus países fracasen las intentonas liberales, ¿no? Y hay que decir que, por ejemplo, Rafael del Riego, que es un personaje también con muchas caras, como casi todos en el siglo XIX, que es el que inicia el pronunciamiento de Cabezas de San Juan, un pronunciamiento que inicialmente fracasa. Él estaba ya a punto de exiliarse en Portugal cuando se forman juntas en las ciudades y obligan a firmar la Constitución de Cádiz a Fernando VII. Rafael del Riego se ha tachado por algunos de sus enemigos como republicano, pero al igual que todos los liberales del momento todavía, era monárquico y católico, ¿no? Que eso a veces, desde una perspectiva a veces actual o de la mirada del siglo XX, que es una historia que se conoce más, no se entiende que en el siglo XIX será revolucionario, se podía ser el más revolucionario de todos y ser monárquico y católico, ¿no? Y eso se dio en España o también en zonas de Portugal o incluso de Francia o de Italia. Porque muchas veces lo que se intentaba por parte de estos liberales era limitar el poder de la Iglesia o del papado, pero no eliminar la religión que se entendía como consustancial a la ciudadanía española. Luego ya, a partir de 1837, sí que se intentará separar una ciudadanía liberal de lo que es el catolicismo per se. Pero bueno, eso es otra historia. En 1820 Riego no es republicano, aunque se le acusará de ello por sus enemigos tanto del lado realista como del lado liberal conservador, pero será para quitarlo de puestos de importancia. Y sí que le doy importancia al trienio. Sí, bueno, la verdad es que yo voy un poquito en contra de lo que tú vas diciendo. O sea, yo digo una cosa y tú inmediatamente me la desdices, porque yo estoy utilizando como punto, al desconocer el libro, porque no he tenido oportunidad todavía de leerlo, porque bueno, esto de la Feria del Libro ha sido un deslate, montones de cajas llenas de libros que me han llegado y que, claro, yo tengo las horas que tengo y no puedo leerme pues 50 o 60 libros que me han enviado para que entreviste a sus autores. Y claro, un desbarajuste total y absoluto. Pero yo estoy hablando contigo desde el punto de vista oficial, digámoslo así. Es decir, existen unos libros de texto en este país. Bueno, existían, porque ahora mismo lo que es la cultura que se le puede dar a los niños o a los jóvenes en colegios, institutos y demás, está orientada más a cosas como el género y lo trans y esas cosas. Es muy importante eso, parece ser. Y también dedico un capítulo al discurso de género en el siglo XIX. No dejó nada al... No dejan nada al azar. Bueno, pues lo cierto es que el discurso oficial, o sea, si tú ahora mismo coges un libro de los que se utilizaban para estudiar historia, geografía o economía, temas sociales en general, bueno, pues yo he planteado las preguntas desde ahí y me las has ido desmontando una a una de una manera que lo único que me queda son dos preguntas. Una que tenía preparada y que no puedo evitarla y otra que es un aserto final. Y entonces la pregunta que te hago es muy importante porque me ha llamado la atención que termines con Miguel Primo de Rivera. ¿Cuál es el motivo? Insistiendo precisamente en lo que vengo comentando, que España se constituye como Estado-nación homologable a cualquier otro
del entorno en el siglo XIX, inaugura en el siglo XIX una larga, intensa y fructífera trayectoria constitucional como Estado-nación constitucional, y eso se mantiene sobre todo desde 1834-1836 hasta 1923, pasando en monarquía borbónica, monarquía de Amadeo de Saboya, varios tipos de república, la federal, la autoritaria, la monarquía luego otra vez restaurada de Alfonso XII, políticos de derecha, de izquierda, o sea, liberales conservadores, progresistas, unionistas, radicales, etcétera. Pasan todos esos, pero se mantiene España como Estado-nación constitucional. Hay una constitución vigente, ¿no?, que garantiza unas cortes, un Estado de Derecho, unas leyes fundamentales, ¿no?, una libertad de imprenta. En cambio, en 1923, Alfonso XIII, que había sido monarca constitucional, parece no haber aprendido de aquello que decía Cánovas del Castillo, de lo que había tenido muy claro su padre Alfonso XII, su madre María Cristina de Habsburgo, de que había que atenerse al papel del rey constitucional para garantizar la estabilidad del país y el progreso del país, ¿no?, y evitar revoluciones, pronunciamientos, guerras civiles, golpes de Estado, de unos y otros, ¿no? Eso, a la altura de 1923, Alfonso XIII lo descarta y opta por una solución autoritaria que lleva a España a entrar en un periodo nuevo y nuevamente convulso, que es la Europa de entreguerras, ¿no?, eligiendo a un dictador como Miguel Primo de Rivera, anulando la Constitución que elaboró Cánovas del Castillo, ¿no?, en 1876. Uh-huh. Bueno, el aserto es que tu libro, a partir del destripe que has hecho de él, el spoiler, bueno, ha sido un spoiler muy relativo, pues tu libro se enfrenta francamente con las versiones oficiales que muchos autores de los de corte y pega, como yo les llamo, porque por desgracia, mira, yo he entrevistado a mucha gente y he llegado a la conclusión que el corta y pega es el leitmotiv y el sistema de trabajo de demasiada gente. Mientras que tú has puesto sobre el papel un punto de vista mucho más, digamos, trabajado, ideado, y que se aleja de todo lo que significa esto es lo que hay y no hay otra cosa. Y te voy a decir una cosa, francamente, te iba a preguntar, y te lo pregunto, vamos a ser serios, te pregunto, ¿por qué razón tengo yo que comprar tu libro? Primero, para comprender lo que somos hoy. Porque el siglo XIX español lo tenemos presente desde el nombre de nuestras calles a la dinastía... ¿Qué tormenta hay aquí? Desde el nombre de las calles hasta la dinastía actual, en la dinastía borbónica, el sistema de gobierno, la identidad nacional, los símbolos nacionales se instituyen en el siglo XIX, desde la Marcha Real, la Rojigualda, que se oficializa como bandera del Ejército de Tierra en 1843, por un gobierno liberal, hasta cosas cotidianas. Cuando vamos a echar un vermut, tomamos un vino de La Rioja, nos comemos un pincho de tortilla o una croqueta, se lo debemos al siglo XIX. O sea, cosas tan cotidianas, ¿no? Entonces viene bien saberlo. Y luego también porque es conveniente desterrar esos tópicos, también en el sentido de esa España fracasada, ¿no?, excepcional y que no tiene remedio, y ver todos los caminos posibles que se ensayan en el siglo XIX, ¿no? Y cómo es una España, ya digo, de la que hay que mirar luces y sombras como en todo, y a veces nos hemos detenido demasiado en las sombras, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto de reivindicación. Absolutamente nos hemos detenido en las sombras. Tú sabes que yo en los últimos años he entrevistado unos 600 autores. Bueno, no 600 autores, he hecho 600 entrevistas y ha habido autores que han venido 2 y 3 veces, pero hay otros que solo han venido una. Y bueno, el conjunto de mis entrevistas me lleva a las sombras y muy poquitos me han llevado a las luces. Por eso me alegro de haberte entrevistado hoy, pues ya tenía yo ganas de que alguien diese un punto de optimismo y nos llevase precisamente a las luces. Y bueno, tengo un problema, y es el grave problema que tengo siempre.
el reloj de arena que tengo ahí enfrente. Bueno, tengo aquí a mi izquierda el televisor donde te veo a ti, por eso miro tanto para la izquierda. Y bueno, pues lo único que puedo hacer es agradecerte enormemente el haber acudido aquí para que hablemos de tu libro. Y lo que sí me gustaría, y te lo digo aquí y ahora, es que voy a leerme tu libro con fruición, voy a sacar una serie de datos y de ideas sobre él, y me gustaría más adelante, cuando ya pase la vorágine esta de la Feria del Libro y pase también el rollo este que ahora nos vamos a enfrentar de las elecciones, pues volver sobre tu libro y que hablásemos un poco del siglo XIX, que es el gran desconocido en la historia de España. Yo recojo el guante. Vale, pues. Y las elecciones también se las debemos al siglo XIX. Bueno, pues gracias por recoger el guante y no lo guardes mucho porque lo vas a tener que utilizar pronto. Daniel Aguillí, espérate, siempre digo mal tu apellido, dilo tú, por favor. Aquí, bien, pues Daniel, muchísimas gracias y bueno, ese libro que se llama exactamente... España con honra, una historia del siglo XIX español. ¿Y es de la editorial? La Esfera de los Libros, a la que como siempre estoy muy agradecido por editarme. Bueno, pues le daremos un toque a la Esfera de los Libros para decirle que tiene ahí una gran obra y que la mueva, que merece la pena. A ver cuántas ediciones somos capaces de conseguir que salgan para ver si la gente se entera de una vez qué pasó en España. Daniel, muchísimas gracias por tu presencia. Nada, a ti. Un abrazo, amigo.